Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de compañeros, de amigos, para la actualización doctrinaria, para el análisis, para la formación. Y en el día de hoy vamos a tratar geopolítica y defensa nacional, doctrina y defensa nacional, entre... Una verdadera alegría encontrarme en tu programa y saludo a toda la audiencia. Bueno, para tratar estos temas que se tratan poco en general en televisión. Exactamente, esa es la intención, Fabián, un poco difundir el pensamiento nacional y las cuestiones estratégicas, no dedicarnos tanto a la opinión o a la coyuntura. Sin más, antes que nada, en el programa siempre hacemos lo mismo, Fabián. ¿Quién sos y a qué te dedicas? Perfecto. Mirá, soy de esta zona, soy de Vicente López. Terminado el secundario, me decidí por ingresar al ejército, al colegio militar. Egresé como oficial de infantería, ¿no? Muy jovencito, en el primer año de subteniente tuve un accidente. Sí. Me marcó la vida, pero me hizo estudiar mucho antes que el resto de mis camaradas en el ejército pudieran estudiar y bueno, me fui especializando en cuestiones vinculadas a mi arma, a la infantería, pero seguí en todo lo que hace a comunicación social, a política institucional. Finalmente fui jefe de regimiento en Comodoro Rivadavia, un regimiento de infantería, un regimiento histórico, el 8, el regimiento de los Libertos, que participó en la campaña sanmartiniana. Está cumpliendo el bicentenario de la campaña, ¿no? en esta década. Y después fui comandante de la brigada en Salta, de la 5ª Brigada de Montaña, y ascendí a general, fui director del colegio militar y rector de la dirección del Instituto Universitario del Ejército. Pasé a retiro a mediados del año 2013. Muy bien. Fabián, para empezar por lo primero que nos gustaría tratar en el programa, ¿qué visión tiene la defensa o del rol del ejército del peronismo? Bueno, quisiera hacer una pequeña reseña para entender, ¿no? algunos conceptos. Sí. Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, la Argentina tenía toda su matriz energética sobre la base del carbón. De repente no podíamos mover los trenes, no teníamos capacidad para dar energía eléctrica. Y ahí se mostró, ¿no?, la vulnerabilidad que tenía el país en ese modelo, en el modelo agroexportador, ¿no?, donde nosotros salían nuestras carnes y nuestros granos y recibíamos todo de producto manufacturado y servicios, nos venían de afuera. Hay un grupo de civiles y militares, ¿no?, entre ellos Jorge Newbery, por ejemplo, Enrique Mosconi, comenzaron a pensar que era necesario generar una impronta industrial en el país. Y esto estuvo muy vinculado a los combustibles y a la aviación. Las dos cosas van de la mano, por eso Newbery y Mosconi estaban tan interesados en estos problemas. Y bueno, así Mosconi termina en la dirección de yacimientos petrolíferos fiscales, llevando una agresiva política de producción de combustible, y esta idea de un industrialismo nacional se va a calar hondo en los militares y en muchos civiles de la época. En el gobierno de Alvear se funda la fábrica militar de aviones, ¿no?, que va a tener una gran importancia en esto, y poco tiempo después el general Savio en el 30 va a estar fundando la Escuela Superior Técnica. Digo porque ya los militares, viendo la Primera Guerra,
no solo ven que el país es vulnerable desde su base económica, sino ven que el mapa del mundo cambió. Desaparecen los imperios, el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio turco, y tanto el imperio alemán como el imperio ruso implotan, o sea, son desarticulados desde adentro porque no lograron soportar las exigencias sociales que traía aparejada la guerra, una guerra industrial y de masas. Y acá, ya Mosconi, observando este fenómeno, sostiene que la cohesión interna es un factor fundamental a preservar ante este fenómeno de la guerra. Quiero recordar que uno comprende una realidad un poco con lo que tiene, con las categorías ideológicas de la época para inferir un problema. Y en esa época influía mucho en los militares argentinos un pensador alemán que se llamaba von der Goltz. Ajá. Von der Goltz, mirando la guerra franco-prusiana, había dicho: la guerra requiere de todas las fuerzas morales y materiales de la nación. La guerra requiere de un pueblo instruido, de un pueblo sano, de un pueblo cohesionado. ¿Por qué? Porque el enemigo está afuera. Y esto va a ser algo esencial en la doctrina de defensa nacional que va a formular Perón, cuyos, si se quiere, fundamentos los va a tirar en la famosa conferencia del año 44 en la Universidad de La Plata. Sí. El enemigo está afuera. Acá hay que potenciar todo lo nuestro y nuestro pueblo, ¿no?, tiene que ser objeto del mejor sistema educativo, del mejor sistema de salud, porque eso nos va a hacer más fuertes. Y esto está en la base de esta idea que Perón ya plasma desde siendo profesor en la Escuela Superior de Guerra en los años 30. Sí. Entonces, la doctrina de defensa nacional es una doctrina en la cual un mundo en guerra, que fue de una guerra, la Primera Guerra Mundial a la Segunda, y que esto va a terminar en lo que va a ser la Guerra Fría, Sí. ¿no? Ahí es donde Perón va a formular esta doctrina, que, insisto, como hecho fundamental, el enemigo está afuera, tenemos que potenciar a nuestro pueblo en la salud, en la educación, en minimizar las situaciones de conflicto internas, y una de las situaciones de conflicto internas fundamentales es que el capitalismo engendra una situación de injusticia intrínseca. Sí. Entonces Perón va a decir: lo que sucede en un taller no es un problema entre privados, es un problema en los cuales el Estado tiene que tomar parte. ¿Por qué? Porque se está jugando la paz social del país. Entonces, la justicia social va a ser otro de los componentes fundamentales, ¿no?, de preservar la paz interna en un mundo que está en guerra. Sí. Quiero recordar también que la Revolución del 43, y ya desde antes, desde el 41, la relación de la Argentina con Estados Unidos era muy mala. Y era muy mala porque la Argentina vota en contra en la reunión panamericana en el 41, que el ataque a la base de Pearl Harbor no fue un ataque a América, porque Hawái estaba en la Polinesia y esto no afectaba al continente americano. Sí. Y Sudamérica sigue el voto argentino y Estados Unidos pierde la votación. Por eso la mala situación que teníamos frente al Departamento de Estado de Cordell Hull, ¿no?, con la Argentina. Esta situación de la Argentina frente a un Estados Unidos muy agresivo va a llevar a tratar de generar bases materiales que permitan desarrollar tanques. Por ejemplo, el famoso tanque Nahuel, sí, es un tanque que desarrollamos porque no había posibilidad de comprar afuera
material. Claro. Entonces, las fábricas militares, la industria nacional, todo esto va a estar plenamente visto como un problema de la defensa, junto con la justicia social, que va a ser una necesidad fundamental del pueblo cohesionado. Muy bien. Entonces, si se quiere, estas son las bases de la doctrina de la defensa nacional. Y esto es lo que va a cambiar a partir del 55. ¿Por qué? Porque a partir del 55, el derrocamiento del peronismo, la introducción de la doctrina americana, la incorporación de la Argentina dentro de un esquema de la Guerra Fría, el enemigo es el comunismo y el comunismo está afuera y adentro. Entonces acá es donde, con los planes Coninte, se empieza a cambiar dónde está el enemigo. El enemigo ya no está afuera. ¿Querés contarnos un poco la definición del plan Coninte? El plan Coninte era, frente a situaciones sociales, movilizar elementos policiales o fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas para contener o reprimir estas cuestiones sociales. Muy vinculadas también estas cuestiones sociales a la proscripción del peronismo, porque es el gobierno del 55 al 73 va a prohibir que el peronismo y que Perón sean candidatos y que el peronismo pueda participar en elecciones libres. En definitiva, lo que se prohíbe es que el pueblo argentino pueda elegir libremente sus representantes. Sí. Y todo esto va a generar un marco de violencia social y política que va a caracterizar los años 60 y 70 después. Sí. Volviendo un poco a lo primero, entonces vos con lo que nos estabas comentando nos decís que el ejército claramente puede ser parte de un proyecto de liberación nacional, puede ir por la justicia social, por el desarrollo industrial. Sí, vuelvo un poquito atrás entonces. ¿Por qué tenemos Fuerzas Armadas? Es producto de una revolución, ¿no? La emancipación argentina, la emancipación sudamericana, y particularmente la del Río de la Plata, fue producto de una movilización ciudadana de vecinos que tomaron las armas, primero para defenderse de la invasión inglesa y después para luchar por romper el vínculo colonial, no solo nuestro, sino de una gesta que nos llevó a pelear mano a mano con nuestros hermanos uruguayos, paraguayos, chilenos, peruanos, ecuatorianos y colombianos y venezolanos, ¿no? Bolivianos también, por supuesto, que en esa parte era parte del Río de la Plata, cuando digo el Río de la Plata. ¿Qué es el ejército? Es la institucionalización de esa lucha. Es la institucionalización de esa lucha. Esa misma movilización ciudadana que luchó por la libertad, después va a luchar por qué tipo de país queremos, la organización nacional. Y eran pueblos en armas. Facundo Quiroga era un pueblo en armas, Artigas era un pueblo en armas, lo fueron el Santa Fe de Estanislao López, la Salta de Güemes. Esto fue lo que caracterizó un fenómeno de modernidad. Sí. ¿No? Pueblos en armas. Y esos pueblos en armas fundaron repúblicas que fueron las provincias, y en la articulación de las provincias surge la nación. Y esa nación, en febrero de 1820, cuando los pueblos libres derrotan al directorio, se coloca en el Tratado de Pilar que la patria iba a ser republicana. Y pocos años después, en el Tratado de 1831, el Pacto Federal, esa patria iba a ser republicana y federal. Sí. O sea, cuando llegamos al año 53, a la Constitución, estas formas de gobierno ya estaban absolutamente instauradas. Que la patria iba a ser republicana. La discusión entre Rosas, Urquiza, era cuándo, claro, si se quiere, pero no qué. El qué estaba, el cuándo era la cuestión. Exacto. Ahora bien, este ejército, esta armada y después esta fuerza aérea son producto de estas luchas fundacionales y que hacen al Estado, a la formación de nuestro Estado, y que por supuesto, como son las Fuerzas Armadas, van cambiando de acuerdo a las tecnologías y de acuerdo a las demandas sociales de la época.
Sí. Una sociedad industrial y de masa genera fuerzas armadas industriales y de masa, que fueron las que caracterizaron a gran parte del siglo XX. Entonces, cuando se funda, las fuerzas armadas fueron parte de, si uno analiza Irigoyen tenía una relación directa con sus jefes militares, como la tenía con sus principales referentes del Partido de la Unión Cívica Radical. Bueno, el peronismo va a ser parte de un movimiento nacional. ¿Por qué nacional? Porque en Sudamérica la izquierda y la derecha no dicen nada, ¿sí? Si no decimos que aparte no responden a agencias foráneas. Sí. Entonces, nosotros podemos tener izquierdas y derechas que responden a esquemas internacionales y tenemos izquierdas y derechas que responden a esquemas nacionales. Por eso la definición se da sobre la base de movimientos nacionales. Y el segundo movimiento, o el movimiento histórico, que fue el peronismo, ¿no? Incorpora a un actor social como columna vertebral del movimiento, que es el movimiento obrero organizado. Muy bien. En esto va a tener aliados estratégicos este movimiento, van a ser por un lado las Fuerzas Armadas y por otro lado la Iglesia también va a jugar un papel muy importante en la década del 40. La desarticulación de este movimiento nacional empieza con el conflicto entre el peronismo y la Iglesia, sí, cuando las Fuerzas Armadas, el golpe militar del 55 que desplaza a Perón, y bueno, esto va a ser una debilidad estructural de nuestro país que nos va a llevar a una situación de estancamiento primero y de decadencia después, en los cuales nos vemos obligados porque cambiaron las referencias sociales, cambiaron los problemas económicos, cambiaron. Bueno, nos debemos todavía reformular el movimiento nacional del siglo XXI, sí, ¿no? Para dar respuestas a los problemas de nuestro pueblo. Sí. En este movimiento nacional del siglo XXI hay que pensar la Fuerza Armada del siglo XXI también, como hay que pensar el modelo socioeconómico del siglo XXI, la educación del siglo XXI y sobre qué actores sociales se va a articular este nuevo movimiento nacional. Sí, ya que tocas esas cuestiones de futuro, ¿qué características, por ejemplo, debería tener el ejército en un proyecto del futuro nacional de este siglo? Bueno, yo creo que claramente los problemas de defensa del siglo XXI difícilmente, yo diría que prácticamente ninguno de los problemas que nosotros podemos abordar lo podemos hacer solos. Esto requiere pensar la defensa en el marco de una integración regional. Ni Brasil puede defender la Amazonía solo, ni nosotros podemos defender el Atlántico Sur solo. Ni la presencia sudamericana en la Antártida va a ser producto del esfuerzo de un solo país, sino va a ser de un esfuerzo integrado de los países sudamericanos. Entonces, creo que nosotros debemos recuperar, o sea, que el gran desafío del siglo XXI es la articulación de una defensa sudamericana para que sea Sudamérica el actor internacional. ¿Por qué? Porque los problemas no los podemos resolver solos. Esto no es nuevo, que Perón decía, la etapa que viene es el continentalismo, y se nota claramente hoy que nuestros problemas requieren de la integración de los esfuerzos entre los países sudamericanos. Y en esto la defensa va a requerir de un esfuerzo de integración que ya se ha hecho mucho, ¿no? Se han venido trabajando esquemas binacionales con Chile y Argentina, la Fuerza de Tarea Cruz del Sur, se ha trabajado con Perú, se ha trabajado mucho con Brasil también en estos años. ¿Y cuestiones de institucionalización como el UNASUR? Bueno, la UNASUR era un marco de referencia esencial. Ajá. Lamentablemente estamos dando pasos atrás en esto, lo cual no quiere decir que no hayamos logrado, ¿no?,
institucionalizar por primera vez un ámbito que reúna a toda Sudamérica, aún los países que habían sido hasta hace poco colonias europeas, como las Guyanas. Entonces, esto es muy importante. Este ámbito y la CELAC son muy importantes en que trabajemos mirando como un gran objetivo hacia futuro la integración. Y pienso yo que la defensa va a tener un anclaje fundamental en esto que hablamos, ¿no? Sí. Después, bueno, hay que volver a desarrollar elementos integrados de desarrollo científico y tecnológico, como también una base industrial de la defensa, una base industrial de la Antártida, todas estas cosas que están íntimamente relacionadas. También quiero decir que defensa es, por supuesto, cuestiones vinculadas a problemas estratégicos que tienen en las Fuerzas Armadas una referencia, pero soberanía es presencia. Y nosotros vamos a estar en el Atlántico Sur, vamos a estar en nuestro territorio con nuestro trabajo, con nuestras industrias, con nuestra investigación y desarrollo. Es decir, todo esto va muy junto. Sí. Separarlo se ha hecho, es una visión, si se quiere, que es ajena a nuestro a lo que ha sido nuestra forma de entender la defensa. Sí. ¿No? Y esto se ha hecho en las últimas décadas, en una visión, si se quiere, un tanto anglosajona de la defensa, en donde defensa es proyectar fuerzas. Nosotros no proyectamos fuerzas, nosotros estamos para defender nuestro territorio, nosotros a lo sumo estamos para integrarnos con nuestros hermanos. Pero la defensa requiere una visión integrada de lo territorial, de lo poblacional, de la industria, del trabajo argentino, de la investigación y desarrollo. Todo eso era parte de una reflexión antes. Sí. Sesgarla, separarla fue una Argentina que fue para atrás. Exactamente. Volviendo un poquito, sin dejar de lado el futuro, pero volviendo un poco al discurso del 44 de Perón y lo que mencionás con la unidad regional de toda América, con esta visión de futuro, con esta visión de la defensa, en el discurso y en la visión del peronismo, por lo menos de esa época, desactivó la cuestión de hipótesis de conflicto con los países hermanos. Sí, quiero relativizar alguna cuestión respecto a hipótesis de conflicto. Las hipótesis de conflicto son en realidad un supuesto para planificar algo. Sí. ¿No? Sí, el peronismo siempre vio en la integración sudamericana un objetivo de lo nacional. O sea, lo nacional se maximiza en la integración regional y trató particularmente de acercarse a Chile y Brasil, ¿no? En lo que iba a ser el tratado del ABC. El ABC. Que no pudo lograrlo con Brasil. Getúlio renuncia en el 54 y se suicida ahí nomás, pero sí se logra acercar con el presidente Ibáñez en Chile, y esta alianza con el presidente Ibáñez de Chile va a ser fundamental para la discusión que Argentina y Chile van a mantener juntos por el tema antártico. Quiero marcar un tema estratégico y geopolítico fundamental de esos años. Por favor, adelante. El peronismo llega al gobierno en el año 46, ¿no? Las elecciones son en enero, y en ese mismo año 46 el peronismo lanza la carta de intención de qué reclama la Argentina sobre el Atlántico Sur. Sí. Y ahí pasamos de un conflicto con Gran Bretaña por las Malvinas a un conflicto muchísimo más amplio. En el año 49, junto con la Constitución del año 49, se lanza el mapa bicontinental, donde la visión territorial de la Argentina pasa a ser una Argentina bicontinental de proyección antártica. Uh-huh. Entonces, la idea del proyecto político trae idea de una construcción espacial distinta. Sí. Y en esa construcción espacial, nuestras Fuerzas Armadas, con Pujato,
van a estar en el 50, 51, fundando la base San Martín y asegurando la presencia efectiva de la Argentina en la Antártida. Digo porque esto quiero que pongamos en contexto esto, porque la Argentina, Estados Unidos no la quería dejar entrar a las Naciones Unidas en el año 45. Va a ser la presión sudamericana la que permita que Argentina ingrese normalmente. Es decir, en una muy mala relación con el orden de posguerra que se estaba imponiendo, la Argentina dice, reivindicamos esto como argentino y lanzamos al mundo esto y nos lanzamos hacia la Antártida. Esto lleva a que el conflicto con Gran Bretaña pasa a ser de una magnitud muchísimo mayor como lo es hoy. Nosotros en el año 46 salimos a discutir la Gran Bretaña, no solo el espacio, sino los recursos naturales del Atlántico Sur y la Antártida. A Inglaterra, como decimos a Inglaterra, lo decimos a toda Europa. ¿Qué intereses tienen las potencias extranjeras en el territorio bicontinental argentino? Muchísimas. Mejor dicho, desde que los europeos se encontraron con América, el flujo de los recursos americanos fluyó a subsidiar el bienestar europeo. El alimento, la minería nuestra está en la base de lo que fue la revolución industrial. Sin una base alimentaria diferente, sin la plata americana, no es posible explicar la revolución industrial en Europa. Es interesante eso. Pero este proceso de larga duración, ¿no?, del flujo de nuestros recursos a subsidiar el bienestar de otros, pasó de la plata a distintos flujos, ¿no? Y hoy fluyen hacia allá nuestros recursos pesqueros, nuestros recursos mineros, nuestros recursos energéticos. Cuando digo Argentina, digo argentinos y sudamericanos. Claro. Entonces, nosotros tenemos que volver a generar una masa crítica que nos permita relacionarnos con Europa de otra manera. Cuando digo Europa, estoy diciendo Estados Unidos, ¿no?, que pasó a ocupar el papel de Europa en muchos aspectos, pero Estados Unidos requiere, explota, por ejemplo, está hoy con Chevron, pero en la explotación de nuestros recursos citícolas y nuestros recursos en el Atlántico Sur, la presencia inglesa es dominante. Sí. Como es dominante Estados Unidos en el Caribe y en otras partes, pero en Sudamérica tenemos a Inglaterra como un actor dominante en el Atlántico Sur, con presencia militar, con presencia extractiva, con licencias de pesca. Bueno, este es un problema que tenemos nosotros en el Atlántico Sur y requerimos del apoyo del resto de Sudamérica para poder entablar una masa crítica que nos permita revertir esta situación. ¿Cómo generamos? ¿O alguna idea de cómo generar esa masa crítica? La idea, nosotros tenemos que generar desarrollo humano en nuestro litoral marítimo y en todo el país. Tenemos que crecer. O sea, hace 40 años venimos achicándonos, venimos dando preeminencia a los intereses financieros. La Argentina está dominada por el sector financiero que hace plata de la plata, que genera dinero del dinero y va achicando la Argentina productiva. Esa Argentina productiva se va achicando en nuestra capacidad de generar bienes y servicios, se va achicando también en investigación y desarrollo, esa Argentina se va achicando en nuestro sistema educativo, no genera el modelo de inclusivo que teníamos nosotros para incorporar a las actividades productivas y de servicios, y al mismo tiempo va desguazando el Estado y dentro de esto las Fuerzas Armadas. Sí. O sea, esta es la Argentina que venimos viviendo hace 40 años.
que es la Argentina de la Ley de Entidades Financieras, que es la Argentina de Malvinas, que es la Argentina de los Tratados de Madrid. Sí. Esa es la Argentina que entregan la soberanía. Exacto. Que su soberanía o las grandes decisiones se manejan desde otro lado. ¿Por qué? Y es la Argentina de las crisis reiteradas provocadas por el sistema financiero para vaciar el país recurrentemente. Cada 10, 15 años estamos de nuevo con un vaciamiento del país de sus recursos que nos endeudan, y este endeudamiento va a terminar en garantía, como debe ser Vaca Muerta, como debe ser el mar argentino, el litio, la hidrovía. Esto es lo que estamos viviendo. Con respecto a lo último que estás mencionando, me da pie a preguntarte o consultarte lo siguiente. ¿Por qué, a pesar de que vos, que sos militar, tenés esa visión de soberanía política, de independencia económica, de justicia social, siendo militar, por qué gran parte o una parte de la gente o del pueblo piensa que los militares tienen intereses totalmente contrarios? Bueno, primero porque es cierto que después del 55 se generó una tensión que separó a Fuerzas Armadas y otros actores sociales, y eso se fue profundizando en las décadas que siguió. Pero después, en las últimas décadas, esto es producto de ideologías que desguazan el Estado, que nos imponen valores individuales, en donde se diluye el concepto de soberanía, de desarrollo humano, todo el concepto de nación, sí, básicamente. Entonces estamos sometidos, progresismo, neoliberalismo, son ideologías en donde la nación no está como sujeto integrador de una identidad. Entonces, si no hay una identidad, si esto se debilita, no tenemos muy en claro qué defender. Claro. Y cuando no tenemos muy en claro qué defender, nos viven, somos presa fácil de intereses, de otros intereses. Nosotros debemos volver a aglutinar. Ojo, y esto lo utilizan utilizando a medias derechos absolutamente legítimos, claro, individuales o de minorías, pero que lo manipulan de tal manera que fueron en contra de los derechos sociales. O sea, la Argentina de los últimos 40 años gana en derechos políticos individuales y de minorías y pierden derechos sociales. La transferencia de ingresos es monstruosa. Uh-huh. Y la concentración económica fue monstruosa en estos años. Y estos años fueron de desguace de la estructura productiva del país también. Exacto. Con lo que mencionás, ¿cómo puede colaborar en un proyecto, por ejemplo, industrial el ejército? Y se me ocurre la cuestión de militares que ha tenido la nación, como Baldrich, como Sabio, y en un proyecto industrial, ¿tiene un rol como fabricaciones militares el ejército? Sí, quiero marcar que el rol de las Fuerzas Armadas en investigación y desarrollo fue muy diverso. O sea, por supuesto que vamos a tenerlo a Mosconi con la industria aeronáutica y con la industria con el combustible y la energía. Lo vamos a tener a otros como Sabio en la siderurgia, pero son varios. Vamos a tener a otros militares muy fuertemente ligados a la energía nuclear, al desarrollo de transportes, fue porque en ese momento todo este tema era parte de un pensamiento integral de la nación, y donde actuaban, por ejemplo, en la energía nuclear, actuaron la universidad, sectores privados, el Estado, y dentro del Estado las Fuerzas Armadas. O sea, lo civil y lo militar pueden ir de la mano tranquilamente concurrían en el desarrollo de naturalmente. Tecnología. Que la tecnología también puede dar trabajo. Por eso yo no creo que en la Argentina que venga vaya a haber que sectorizar esto. Creo que, al contrario, hay que integrar los esfuerzos y articularlo. Aún más, ¿no? Sí. Y de todo esto hay que participar naturalmente.
naturalmente en esto cada uno proveyendo, porque aparte todo esto depende mucho de vocaciones individuales, de aquellos que quieren meterse a estudiar energía nuclear, aquellos que quieren estudiar física, química, procesos industriales. Bueno, todo esto hay que desarrollarlo de acuerdo a las necesidades y demandas de hoy. Una de las grandes demandas de hoy es cómo la fragmentación social que vivimos, que tiene a un 30% de compatriotas fuera del mercado laboral y fuera de situaciones del desarrollo humano, también es una manifestación de la desarticulación territorial que vivimos. Nosotros debemos pensar cómo esta región central que está aglutinando los grandes recursos del país, cuáles son las obras de infraestructura para que nuestro noroeste, nuestro litoral y la Patagonia se desarrollen armónicamente. Todo esto estamos en un proceso muy profundo de desarticulación nacional en lo territorial y en lo social. Sí. Entonces, tenemos que pensar cuáles son las industrias. Por ejemplo, uno ve Tierra del Fuego. Sí. Y la base industrial de Tierra del Fuego tiene que ser los recursos que tiene, no los que no tiene. Tienen que ser la pesca, tienen que ser industrias vinculadas a la Antártida, tienen que ser un gran núcleo estratégico de nuestro transporte en el Atlántico Sur. Bueno, tenemos que pensar todo el país así. Ya que desde la visión bicontinental, la mitad del país serían las Malvinas, No hay Ushuaia. ninguna duda, la provincia más grande del país es Tierra del Fuego. Y las Malvinas y el Atlántico Sur. Claro. Tenemos que pensar que hay colegios que funcionan en la Antártida que dependen de Tierra del Fuego. Y tenemos que pensar cómo vive un compatriota en Tierra del Fuego y ponernos en su lugar. Porque está a 3.000 kilómetros de Buenos Aires y 800 de la Antártida. Sí. Ahí el Y dato que tiraste hay que es clave. en ese lugar. Y pensarnos desde ese lugar, como también hay que pensarnos desde Iguazú, y hay que pensarnos desde Abrapampa, y hay que pensarnos desde las distintas regiones del país. Sí. Y bueno, todo eso es pensar, cuando hablamos de geopolítica, nosotros hemos perdido en gran medida el arraigo, es decir, cómo pensamos desde la región, cómo pensamos desde la tierra, desde donde estamos, desde el paisaje, cómo es armónicos al paisaje. Pensar en clave geopolítica, todo eso. Exactamente, y pensar cada región en clave geopolítica, con sus recursos, ¿no? Con sus recursos. El día que podamos volver a pensarnos así, todo va a surgir naturalmente. ¿Y qué modelo de Fuerzas Armadas necesitamos? Va a surgir naturalmente también. Uh-huh. Porque las Fuerzas Armadas responden a una demanda de demandas sociales y de demandas nacionales. Y algunas demandas que el futuro nos depara, por ejemplo, estas cuestiones de infraestructura por las regiones del país. Y nosotros tenemos que asegurar que nuestras regiones sean competitivas. Hoy tenemos el modo de transporte más caro. Hemos llevado al país a tener el embudo que nos dejaron los ingleses mucho más caro. Sacamos el ferrocarril y pusimos el transporte automotor. Sí. Tenemos que volver a pensar para cada región cuál es la forma de asegurar industrias regionales que puedan desarrollarse con los menores costos logísticos. Uh-huh. Es un país que tiene más de 3.000 kilómetros de vías. 4.000 kilómetros de extensión, con un costo de transporte muy grande, con regiones que han quedado alejadas por desarrollo de la región central y alejadas de los mercados, Sí. ¿no? Ya sean nacionales e internacionales. Aislamiento de la nación. Y sí, porque el desguace de la infraestructura llegó a aislar las regiones y a la pérdida de competitividad regional. Todo eso hace a la integración nacional y hace a la defensa. Sí. En cuanto a el ejército, la formación militar, ¿cómo se tiene una visión nacional dentro del ejército? ¿Hay líneas internas? Siempre se dijo históricamente 2 líneas. ¿Cómo es ese asunto? No, esos son temas superados históricamente. Lo digo con vistas al futuro. No, con vistas al futuro, lo que te digo es los jóvenes
que ingresan a las Fuerzas Armadas, sus hombres y sus mujeres, provienen de distintas regiones del país y son gente de una sociedad que naturalmente cree que hay algo que defender y ama a su patria. Entonces, uno de los juegos que le hicimos al imperialismo fue justamente por ahí pelearnos con los encargados de defender la soberanía nacional. Ninguna duda, siempre el imperio explota nuestras vulnerabilidades, nuestros conflictos, y meten dedos en la llaga para mantenernos divididos, ¿no? Dividido reinará, dice. Claro. Bueno, esto pasa acá y en todos los países. Mirá, Julio César en la Guerra de las Galias dice: los galos son todos muy bravos, pero los belgas son los peores porque no hemos podido llegar con nuestro comercio a cambiarle las costumbres. Claro. Entonces, bueno, estos temas de identidad nacional, esta cultura híbrida promovida, ¿no? Es para afectar nuestra identidad, y con eso estamos afectando nuestra, entre otras cosas, nuestra defensa, nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, en definitiva. Exacto. Y eso es la defensa. Defensa es soberanía nacional, integridad territorial y capacidad de autodeterminación. Para eso esa es la función de la defensa, y para eso están las Fuerzas Armadas en esencia. Cuando hablamos de otro problema, estamos hablando de cuestiones totalmente secundarias. Ajá. Cuando nosotros hablamos de defensa, estamos hablando de estas cuestiones: soberanía, integridad territorial y capacidad de autodeterminación. Eso es el núcleo básico de la defensa nacional. Muy bien. Lo esencial. Ya que tocas ese tema, para uno irse amigando con los conceptos de defensa, el ejército, ¿qué podrías recomendar al que nos mira, por ejemplo, con referentes históricos, no solo argentinos, de la defensa o del ejército, sino regionales, o qué tipo de bibliografías podría acercar? Mirá, somos don Arturo Jauretche nos decía que lo fundamental de la nación son los factores fundamentales de un pensamiento nacional, son un pueblo, su historia, ¿no? Y su territorio, o su espacio. Uh-huh. En nuestra historia nosotros tenemos, digamos, todas las experiencias para decir, bueno, el proyecto nacional no puede dejar de ser esto. Podrá tener más cosas ahora, de acuerdo a las demandas de lo que viene. Pero el general San Martín claramente nos señaló que la emancipación de los pueblos, San Martín hablaba de la emancipación de los pueblos. Y este es un concepto muy importante porque puede haber hombres y mujeres libres en un pueblo que no lo es. Claro. Y sin embargo acá nos disocian los problemas, ¿no? Siempre, sí. Nos disocian siempre los problemas. Entonces, en el general San Martín está la lucha por la emancipación nacional como fundamento fundamental, ¿no? de los pueblos, de la lucha de los pueblos. José Gervasio de Artigas, el gran patriota rioplatense, nos va a decir que a esa lucha de la emancipación, porque recordemos que el Congreso de la Yui iba a declarar la independencia un año antes que el Congreso de Tucumán, y al mismo tiempo que, igual que el Congreso va a decir independencia de España y de toda potencia extranjera, va a agregar, ¿no?, consideraciones sociales fundamentales, de inclusión social y de diversidad, ¿no? Recordemos que ya la sociedad colonial era un tercio de compatriotas de raza negra, más los indios, todo, y bueno, va a dar un lugar a cada uno en esto, al gaucho, al negro, o sea, que este nuevo colectivo que se formaba acá era producto de un amasijo, de un mestizaje. Sí. Y América es eso, el mestizaje, ¿no? Somos los que estamos acá. Somos eso, ¿no? Por eso toda cuestión racial que nos impone, no, nosotros somos el mestizaje permanente, ¿no? Después vino la segunda ola de inmigraciones,
somos eso. Y Artigas lo plantea concretamente. Otro gran patriota que va a plasmar la necesidad del bienestar y del desarrollo económico social es Manuel Belgrano. Va a ser tanto planteaba cómo mejorar nuestra calidad de vida, que vio que no había otro modo que la revolución de España, que la ruptura del vínculo con España. O sea, pero él desde el consulado trató todo, y todo le fue rechazado, ¿no? Bueno, los temas territoriales, ¿no? Hemos tenido patriotas como Luis Piedrabuena, sí, que hizo un relevamiento de todo nuestro sur. Que no es solo un barrio. ¿Qué? Que no es solo un barrio. Que no es solo un barrio, ¿no? Fontana fue otro que integró a los galeses, a los tehuelches, una visión espacial y territorial fundamental. Bueno, hablamos a nuestros hombres y mujeres que en la Antártida trabajan desde 1904 en forma permanente. Con presencia permanente desde esa fecha. En principio y en adelante. Bueno, y después, el peronismo nos dejó que la justicia social era otro valor fundamental a la soberanía política que nos daba San Martín, a la independencia económica que tanto Newbery, Mosconi, Baldrich, ¿no? Sabio nos habían legado. Y ahora yo creo que hay nuevas banderas, porque no solo esta patria debe ser justa, independiente, la mayor, yo no sé si hoy la bandera sería independencia económica o integración económica en la región. Claro. ¿No? Pero esa integración económica a su vez tiene que ser sustentable, porque hemos visto que la pobreza, ¿no? Está asociada al deterioro del ambiente, es decir, quien toma el agua contaminada son los pobres, quienes son las víctimas del deterioro ambiental en el riachuelo, en todas partes, son las poblaciones con menos recursos. Sí. Entonces el medio ambiente no es solo una cuestión ideológica de ciertos ideológica sectores. O de que porque queremos la tierra, nada más. Es también relacionado a nuestra gente, Claro. Y también relacionado al bienestar y a la calidad de vida de nuestros compatriotas, ¿no? Y bueno, y la diversidad cultural y el respeto a los es también otra bandera importante de replantear lo nacional, ¿no? Una patria inclusiva, una patria que respete las viejas banderas, ¿no? De la tolerancia, de la diversidad religiosa, de la pluralidad de ideas. Bueno, todo eso tiene que estar metido en lo que viene como experiencias genuinas. Pero y en el marco de esto, bueno, defender lo nuestro. Exacto. ¿No? Porque los imperios existen, porque los mecanismos de dominación han cambiado, pero en esencia es lo mismo. Eso me obliga, lo que está mencionando, me obliga, ¿cómo se puede, o claramente nos está diciendo que ideológicamente un proyecto de liberación nacional, un proyecto nacional, regional, tiene una articulación clara con el movimiento obrero, con la doctrina social de la Iglesia? Yo te diría hoy que los actores sociales... Si alguna vez lo fue, ¿lo puede ser en el futuro? ¿Cuál? Esa articulación entre movimiento Yo te obrero, diría que va a tener Iglesia. que ser una necesidad del presente, porque la agresión de los sectores financieros es total hoy. Entonces, nosotros tenemos que el movimiento obrero es agredido, Sí, ¿no? Que hemos perdido este año cerca del 20% de nuestro poder adquisitivo. Hemos visto que los sectores productivos de la Argentina han sido agredidos por este modelo financiero que ha fundido nuestras empresas, ha fundido a las pymes,
Pero también la agresión, no sé si ustedes vemos desde el año pasado, buscar que las cooperativas y mutuales paguen ganancias cuando son organizaciones solidarias. Sí. Entonces, queremos convertir todo en sociedad anónima, lo que pagan ganancias son las sociedades anónimas. Y hablamos de equidad. Y la equidad es entre iguales. Claro. Y la empresa es la empresa y la mutual es la mutual. Y la cooperativa es la cooperativa. Entonces, se ve que la unidad básica de organización social para determinada ideología tiene que ser la sociedad anónima. Y vimos que esto ha sido un fracaso. Exacto. Vimos que esto ha sido un fracaso. Entonces, hoy tenemos al movimiento obrero, a los movimientos sociales, ¿no? que organizan a los compatriotas que han quedado fuera de la economía formal y que son un gran fundamento de organización social. ¿Es posible la vinculación del ejército con todos esos sectores? Es posible y necesaria. Uh-huh. El gran colectivo social que viene tiene que articular a todo aquello que no sea sociedad anónima, para formular un actor social que dé bases a una Argentina. ¿Ejemplos de esa articulación? Ejemplos de esa articulación, bueno, basta leer hoy en los medios cómo los movimientos sociales están trabajando por acercarse a las pymes, por acercarse a las cooperativas y las cooperativas acercarse a los movimientos sociales. Yo creo que es una necesidad, que estamos obrando por necesidad y que estamos obrando frente a la agresión. Pero hoy el sector financiero está desbocado. Sí, está en la Argentina de hoy, todos hemos perdido frente a la crisis, menos el sector financiero. Exactamente. Y tenemos que entender que el sector financiero no tiene patria, no tiene territorio, no tiene ninguna de las cuestiones básicas que dijimos del pensamiento nacional. Exacto. Está fuera de eso, de esa lógica. No les interesa, están en otra lógica. Si queremos defender estos recursos, tenemos que acercarnos los que estamos acá y creemos en que esta nación argentina, que surge en la gesta de la emancipación, que fue desarrollándose a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, con errores, con problemas, pero que hemos ido desarrollándonos, que ha puesto en pie hace muchos años y se ha proyectado hacia la Antártida, que tiene un futuro de integración con sus hermanos sudamericanos. Nada de esto es posible en la lógica del capital financiero. Muy bien, está clarísimo lo que decís, Fabián. Para ir cerrando, dado que son los últimos minutos del programa, ¿querés decir algunas palabras finales de lo que quieras, pero sobre el futuro de esta concepción de la defensa, el futuro del rol del ejército vinculado a un proyecto nacional, la articulación de estos sectores que vos mencionabas con el ejército? Tus palabras. Mira, recuerdo una frase de una canción de don Alfredo Citarrosa que decía: chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Y a la Argentina, de los últimos 40 años, se le ha planteado una antinomia, ¿no?, con una parte del Estado, ¿no?, que son sus Fuerzas Armadas, que en lo que tenía que intervenir y debía ser una demanda social de justicia, no podía implicar el desguace de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. El Estado tiene que, a través del gobierno civil de la defensa, hacer las correcciones o diseñar las Fuerzas Armadas que considere necesarias. Pero esa antinomia con las Fuerzas Armadas eludió la antinomia con el capital financiero. Sí, clarísimo. Eludió la antinomia con el capital financiero. Entonces, yo lo que le digo a mis compatriotas es que los soldados de la patria son hombres y mujeres que vienen de nuestro pueblo, muchos de ellos muy humildes, que son parte de una vocación de servicio, ¿no?, que, como habrán visto en las inundaciones, en los incendios, son parte de la solución. Exacto. Siempre. Son parte de la solución y convoco a mis camaradas de las Fuerzas Armadas a no vivir encerrados. La soberbia nunca fue buena compañera para los militares.
y fue la madre de muchas equivocaciones en la historia. Y al resto de nuestros compatriotas abracen a sus soldados porque son sus soldados, ¿no? Como nuestros 44 héroes que están hoy debajo del mar, como centinelas de la patria en ese mar argentino. Esa es la vocación de servicio y esa es la entrega que tiene que tener un militar. Cuando el militar no oyó el mandato sanmartiniano, ¿no?, de servicio irrestricto a su patria, se equivocó y las instituciones lo pagaron. Hemos aprendido, creo, y nuestros ciudadanos también. Es hora del reencuentro para construir la patria grande que todos necesitamos, una patria sudamericana, una patria de todos y para todos. Muy bien, muchas gracias, impecable tus palabras, Fabián.